Le damos gracias, Señor, por esta tarde, por la oportunidad de estar en este curso. Le damos gracias, Señor, porque nos permite ser instruidos en su palabra. Le rogamos, Señor, que usted bendiga este tiempo que hemos apartado, que usted dirija, Señor, al pastor Enzo, de principio a fin, y que cada uno de nosotros, Señor, incluido nuestro pastor, crezcamos en esta instrucción, en este conocimiento de su palabra, este estudio de este libro. Señor, Amén. muchas gracias por todas sus bendiciones. Muchas gracias, Señor, por el trabajo que realiza su siervo. Y le rogamos su bendición por cada uno de nuestros hermanos, para gloria de su nombre. Amén. 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 Amén, Señor. Gracias, mi querido Fernando. Vamos a compartir la presentación y aprovecho de preguntarles qué le pareció este capítulo. Es un poco diferente de los otros. Yo diría que es bastante más teológico, ahora en la mitad del curso, y es un capítulo para sentar bases. Entonces quería preguntarles brevemente si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Las preguntas las respondemos después. A mí me pareció interesante. Hace un par de clases yo mencioné lo de las dispensaciones y hablé de Deuteronomio 28 y me dio mucha claridad haber leído este capítulo en términos de muchas de las cosas continúan, las promesas continúan válidas. Lo que la parte de de la parte de nuestro pacto también continúa válida, pero quien la cumplió fue Jesucristo. Para nosotros, quien lleva esa parte de cargar esa parte que nos toca del pacto me pareció muy reveladora. No lo había pensado de esa forma. Así que me impactó mucho, gracias. Excelente. Gracias, Mario, por el comentario. ¿Alguien más quisiera decir algo sobre este capítulo? Sí, hermano, a mí me aclaró mucho también, por lo menos en cuanto a sentando las bases del nuevo pacto y en realidad nuestra participación en el nuevo pacto, porque lo recibimos, pero no tenía claro, o sea, no lo había visto con tanta claridad como al final del mensaje suyo, que lo escuché y no me voy a adelantar, ya está ahí. Muy, muy claro todo. Me parece Gracias. maravilloso. Sí. Todo lo que pueda ser aclaratorio es valioso, así que me alegra mucho que fuera así en este caso. ¿Algún último comentario, si hubiera? Bueno, como dijiste al inicio de este capítulo, tiene un contraste, una diferencia con lo que se ha venido viendo, pues, y obviamente incursiona en un terreno más teológico porque como tú hablas acerca de que estamos establecidos en un nuevo pacto, entonces obviamente que hay que explicar un poquito lo de pactos, hay que explicar que es el modo que Dios se relaciona con el hombre por vía de pactos y que los pactos tienen señales. Por eso que también en el libro hay una explicación quizás desde el punto de vista de pacto más profunda sobre el tema bautismo, que es la señal del nuevo pacto. ¿Ya? Pero los otros pactos también tienen señal, el pacto abrámico, la circuncisión, pacto noético, el arco iris, el pacto mosaico, el guardar el Shabbat. Entonces, los pactos tienen señales. Y este nuevo pacto, por supuesto, como todo, se recibe por gracia, no es por obra, y, y obviamente que hay que iniciar obedeciendo al Señor la parte que nos corresponde del pacto. Él cumple siempre su parte, pero nosotros estamos dispuestos a obedecer, y la primera obediencia es el bautismo. Entonces, dilatar el bautismo es estar en un estado de desobediencia.
hay que realmente entender lo que es un pacto, lo que es el nuevo pacto y esta señal de pacto que es el bautismo, para comprometerse con el Señor en el significado simbólico y también lo que ello representa, de muerto a la vieja vida, para resucitar a una nueva vida, del bautismo por inmersión, etc. Así que es un capítulo súper interesante, creo que es muy instructivo, ¿ya? Y va perfectamente de la mano en el concepto de que la prosperidad se inicia en la fe práctica, que se llama obediencia, que el creyente se dispone hacia Dios. Y sin fe es imposible agradarlo, y en este caso la fe práctica es obediencia, entonces hay que obedecer la palabra del Señor, como parte con el versículo que parece que había que aprenderlo de memoria, ¿eh? Pero que lo diga otro. Bueno, Eso. gracias Carlito, que se la sacó ahí rapidito. Pero gracias por el comentario, porque así es un capítulo más teológico y me doy cuenta que tú lo comprendiste muy bien. Este asunto de los pactos es algo que los cristianos debemos manejar y claro, no se puede hacer todo en un solo capítulo, pero les animo mucho a poder estudiarlo en otros libros, tal vez el de Antiguo Testamento 1, otros libros que he recomendado, el mismo de Orígenes, también contiene una explicación sobre los pactos. Es importante porque Dios no se relaciona con el hombre de otra manera. Él nos recibe, ¿no? Digamos, se acerca a nosotros por gracia, nosotros nos acercamos a Él por fe y después Él pone el rayado de cancha. Y ese rayado de cancha es pacto, son los estamentos de los pactos. Por eso que nos conviene entender eso. Mario, parece que estabas levantando la mano. Sí, otra cosa que me impresionó mucho de este capítulo, que me dio mucha revelación también es, a mí me encanta el libro de Hebreos y el final del tercer capítulo, donde habla de que el pueblo hebreo no entró a la tierra prometida por falta de obediencia y de fidelidad. Y al principio, la primera vez que lo empecé a leer, le daba vueltas y decía, pero ¿por qué fue? ¿Por desobediencia o por falta de fe? ¿Desobediencia o falta de fe? Los dos, ¿por qué? Fe y desobediencia. Después empecé a meditar aún más y ser fiel y ser obediente, ser fiel y ser obediente. Y hacerlo todo por la gloria de Dios, hacerlo todo guiado por el Espíritu, hacerlo todo sin querer el mérito, hacerlo todo aceptando la gracia, hacerlo todo ejercitando la fe, pero siempre fe es. Y cuando leí acá lo que usted escribe, pastor, que dice, ¿dónde está? ¿Cómo se manifiesta la fe en relación de alianza con Dios? La respuesta es la obediencia. Entonces, la obediencia es cómo se manifiesta la fe. Están muy interlazadas. Así que eso me ayudó mucho a de verdad poner mi fe en acción por medio de esa obediencia. Así que gracias por eso. Amén. Amén. Excelente, mi hermano. Gracias por todos esos comentarios. Ujú. Muy útiles. Bueno, tenemos un texto importante que memorizar y es un texto del Antiguo Testamento. Entonces, como hemos venido diciendo, el Antiguo Testamento no es llegar y aplicarlo al Nuevo, a menos que sea extremadamente directo, como por ejemplo el mandamiento no matarás. No hay mucho que interpretar ahí, simplemente no matarás. Pero eh, cuando se trata de otros asuntos que están ligados con el pacto mosaico, que es diferente, por supuesto, al pacto en que está la iglesia, y que tienen relación con la tierra prometida, con el ambiente sociocultural, socioeconómico, sociohistórico en que vivió Israel, por supuesto, es que tenemos que extraer los principios y esos principios traer al Nuevo Testamento. Pero aún así necesitamos conocer la palabra del Antiguo porque nos da tremenda revelación. ¿Quién se anima con el versículo? ¿Alguien que no haya participado hasta ahora? Yo me lo sé. Excelente, Ceci. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obras para que para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Excelente. Muy bien, Ceci. Maravilloso.
Entonces, por supuesto, este es un versículo que tiene que ver con prosperidad. Es una promesa, está anunciado, pero tiene una condición, y esa condición es: guardaréis, pues, las palabras de este pacto. Una cosa que uno puede descubrir con bastante facilidad en la lectura de la Biblia es que las promesas de Dios son condicionales. El hecho de darnos promesas es un acto de gracia, porque Él no tendría por qué hacerlo, no es por mérito nuestro. Pero para que la promesa de Dios se complete o se cumpla, hay requisitos. Y eso es algo que nosotros podemos constantemente encontrar en la Biblia. Aquí hay uno. Dice: para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Esa es la promesa. Pero ¿cuál es el requisito? Obediencia. La obediencia, pero en este caso es específicamente: guardaréis, pues, las palabras de este pacto, que tiene que ver. Entonces uno empieza a estudiar el Antiguo Testamento y se da cuenta que las palabras de este pacto, ese rayado de cancha, corresponde a la ley que vino a través de Moisés, la ley mosaica, que es bastante más que los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y que para Dios eso es realmente guardar. Guardar un pacto significa obedecer los mandamientos, ponerlos por obra, no de manera teórica. Y eso conlleva una promesa: prosperaréis en todo lo que hiciereis. Entonces, fíjense qué cosa más linda entender que Dios da promesas a sus pueblos en la medida que hace pacto con su pueblo, y le da, por tanto, requisito. Y si tú haces lo que yo te pido, yo haré mi parte. Así que en este tema de prosperidad, aquí hay una promesa maravillosa. Aquí viene la parte teológica en la introducción. Para poder relacionarnos con Dios necesitamos fe. Entonces, por favor, no vayan a perder esto de vista. Nosotros no podemos llegar a Dios diciéndole: no me he portado mal, mira, no soy tan malo, soy mejor que otros, o me aprendí todos los 10 mandamientos en la escuela dominical. No, no, no. Tenemos que creerle. Fe es el camino. Como alguien dijo por ahí, fe es el efectivo del reino. Es la plata de intercambio en el reino. Cuando uno quiere conseguir algo de Dios, la plata para comprarle eso no es una obra, no es un mérito, es creerle. Pero cuando esto ocurre, el Señor delinea los márgenes de esa relación por medio de pactos. Entonces Dios recibe a todo el que viene a Él y que le cree. Entonces le revela: muy bien, nos vamos a relacionar, pero dado que eres una criatura caída y que yo te redimo por medio del derramamiento de la sangre de un inocente, en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se guardan en una especie de tarjeta de crédito, si ustedes quieren, sobrenatural, hasta que se cumple completamente en el sacrificio de Cristo. Y eso dice: ahora tú perteneces a esta familia. Y en esta familia mis hijos deben comportarse de esta manera. Dios pone las normas, los límites. Y cuando nosotros obedecemos eso, Dios tiene maravillosas promesas. Siempre, en todos los pactos que hay en la Biblia, que son varios, en todos está este mismo sistema. Esos pactos o alianzas definen las obligaciones y los privilegios de los creyentes, así como las promesas divinas válidas para esa relación. Por eso les puse esto, que es mucho más conocido para nosotros. Es como firmar un contrato. Cuando uno hace un contrato de compraventa o la formación de una empresa o cualquier compra o cualquier, lo que sea, en ese pacto, en ese contrato, están delimitados las obligaciones y las ganancias, los privilegios y los deberes. Y cuando algo sale mal y esto va después a juicio, el juez no viene a inventar, sino que se emite o se juzga con relación o relacionado con lo que está en el contrato. El pacto nuevo es el ambiente de relación con Dios en que nació la iglesia cristiana y en el que se escribió todo el Nuevo Testamento. Así que por eso le digo que es interesante e importante para los cristianos entender que el pacto nuevo es el pacto final.
no es el primero. A veces creemos que hay dos pactos nomás, así como está delimitado en la Biblia, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, pero es mucho más amplio que eso. En efecto, el Nuevo Pacto abarca todo el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos un pacto o un pseudo pacto ya con Adán, después con Noé, después con Abraham, después con la nación de Israel, ¿verdad? Entre medio de eso, un pacto muy especial, que es el pacto con David y su descendencia, para que siempre hubiera un rey davídico hasta el Mesías. Y finalmente, el pacto soñado, el pacto profetizado en el Antiguo Testamento, pero que llega a cumplirse cuando es derramada la sangre del Mesías, el pacto nuevo. Esa teología les recomiendo, mis queridos, que la conozcan. Y si no la conocen, no es algo que les fluye por las venas, necesitan hacerlo, necesitan estudiarlo, porque les ayuda. De lo contrario, el Nuevo Testamento o el Pacto Nuevo no va a tener la misma fuerza. En su fe, me refiero. Como nos anunció Carlitos, todo pacto tiene una señal. Es interesantísimo la simetría que Dios hace o que utiliza al revelarse. En todos los pactos vamos a encontrar 5 elementos. Y estos 5 elementos, uno de ellos es la señal. Entonces usted va a encontrar pactos y señales en todas partes en la Biblia. Y la señal del pacto nuevo se ha discutido si es la Santa Cena o el bautismo en agua. Desde mi perspectiva, la Santa Cena, por ser algo que se hace una y otra y otra y otra vez, sí podría ser, pero tendría una connotación más parecida al Shabbat de Israel. Sin embargo, en los pactos que son más parecidos al pacto nuevo, y me refiero a pactos que se llaman pactos de regalo, porque no tiene condiciones, a diferencia del pacto mosaico, en los pactos de regalo, las señales son una vez y para siempre. La circuncisión, por ejemplo, el arco iris, una vez y para siempre. ¿Ok? Y el bautismo tiene esa característica, una vez y para siempre. Y el bautismo tiene una teología detrás, una enseñanza muy profunda que equivale o equipara perfectamente a la enseñanza de la Santa Cena. Y por eso es importante que lo conozcamos. Pero en este tema que estamos estudiando, porque no quiero transformar esta clase en teología del Antiguo y Nuevo Testamento, en esta clase donde estamos estudiando prosperidad, lo importante es que en el ámbito espiritual nadie puede prosperar sin estar establecido en pacto. Eso es algo que deben subrayar en su Biblia. Y si no lo tienen allí, anoten. No es posible subrayar conforme a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios para sus hijos, si no estamos establecidos en pacto. Ahora, el tema es este. Nosotros podemos pertenecer a un pacto, pero no estar establecidos en él. Y eso es una diferencia que pocos manejan y que tiene que ver más con un asunto espiritual que con simplemente algo de la letra de la escritura. Porque todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador pertenecen al pacto nuevo. Pero uno está establecido en el pacto nuevo cuando está en obediencia a Dios, o sea, está en comunión con Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque las promesas de prosperidad, en este caso, del pacto nuevo, dependen de cumplir los requisitos de esas promesas. Y uno está establecido en esas promesas, en ese pacto, cuando está haciendo la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Este es el detalle importante que debemos
empezar a comprender. Y por eso, en este capítulo, enfatizamos que el bautismo es un acto de obediencia. Cuando uno se convierte a Cristo, ¿tiene todo claro lo que significa el bautismo, lo que significa el pacto nuevo y todo lo que significa la redención en Cristo Jesús? Yo creo que no. Está recién empezando, es un pollito, ¿no es cierto? Pero vienen y le dicen, ¿sabes qué? Todo el que se convierte, todo el que recibe a Jesús, ahora tiene que bautizarse. Pero no, si yo ya me bauticé cuando bebé, me bautizaron en la iglesia católica, entonces no lo necesito. O no, a mí no me gusta porque la verdad es que soy de rulo, no me gusta meterme al agua. Cualquier disculpa. Y uno le tiene que decir, disculpe, pero es que es algo que mandó Jesús. Entonces usted no puede decirle a Jesús, Señor, si no hace lo que él dice. Él dijo que se bautice. Entonces, si usted quiere, yo le explico lo que significa el bautismo y todo eso. Pero antes de explicarle nada, por favor, usted dígame si va a obedecer lo que dijo Jesús. ¿Se fijan? Entonces, lo primero es como la primera señal. No importa si lo entiende 100%, pero lo vas a obedecer o no. Y eso es estar establecido precisamente en el pacto. Lo que Dios ha revelado en su palabra, para mí no es una sugerencia, es su voluntad y por lo tanto para mí es ley. Es algo que me conviene y algo que voy a hacer. Eso es el principio de estar establecido en el pacto. Hasta aquí. Esta primera parte, ¿quedó clara? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, sí, hay mucha gente de acá en Estados Unidos, se dice mucho Jesucristo, el Señor y Salvador. Mucha gente entiende Jesús, es el nombre, un nombre común y corriente. Significa algo hermoso, Salvador, pero en realidad es un nombre. Cristo, Mesías, Mesías, es el escogido, el ungido. Salvador, sí, definitivamente me salvó, confesé mis pecados, lo acepté, lo proclamé con mi boca, que Él es mi Salvador, pero Señor es donde la gente para. ¿Qué quiere decir ser Señor? Ni siquiera sabe. Ah, tengo que obedecerle. Esa es la parte que la gente pocos lo conocen y eso es con esa intimidad, con la relación que uno va conociendo lo que es, lo que Él quiere que haga, que el Espíritu Santo le da convicción, obedecerlo. Esa es la parte que es difícil para la mayoría. Yo confieso que para mí lo fue. Hoy hago mi mejor día a día en obedecerlo y hay veces que el enemigo y el mundo y mi carne se meten de promedio, pero eh, mientras más lo hago, mientras de verdad más voy a las rodillas y escucho lo que me tiene que decir y le hago caso, mejor me va, por más difícil que sea, pero lo quiero conocer como Señor. Eso es cuando yo me levanto todos los días, pongo los pies sobre el suelo, digo, por favor, Señor, guíame, ilumíname, Espíritu Santo, dame convicción, no importa lo que sea. Pero ¿cómo te debo obedecer? ¿Cómo tengo que cambiar? ¿Cómo me puedes hacer un poco más? ¿Cómo como Jesucristo, como tu Hijo, que es al final de cuentas lo que Él quiere, que nos hagamos más a su imagen? Bien. Correcto. Excelente, Mario. Sí, sí, perfectamente. Así es. Bueno, eso que tú estás pidiéndole a Dios cada día, cada mañana, es ayúdame a permanecer siempre establecido en el pacto nuevo. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de redondear en esta clase que trata acerca de pacto nuevo y recibir sus promesas de abundancia o de provisión o de prosperidad. ¿Por qué el bautismo nos establece en el pacto nuevo? La Biblia nos enseña que el bautismo es la señal, el signo visible de una realidad espiritual invisible. Yo ya les comenté, ¿no es cierto?, que hay discusión, algunos piensan que es la Santa Cena, pero para mí está bien claro que es el bautismo. Y, y cualquiera que no lo tenga así de claro no va a prosperar, punto. No es una broma. Es simplemente que tienen que definirse ustedes también. ¿Eh? Y mi sugerencia es que crean que el bautismo lo es.
Cuando una persona cree verdaderamente en Jesús como su Señor y Salvador, sus pecados son perdonados genuinamente y comienza una relación de pacto, como dijimos antes. Esa es una realidad espiritual, aunque sea invisible, porque nunca lo vemos eso. Todo eso se representa de forma simbólica en el rito del bautismo. Cuando la persona es sumergida, significa que muere. Cuando la persona sale del agua, significa que resucita y por tanto comienza una nueva vida, etc. De manera que si uno no tiene la realidad espiritual, la señal del bautismo no servirá de nada. No sirve si alguien se bautiza sin tener una genuina conversión. Y conversión, hermanos, siempre significa confesión, arrepentimiento, y eso es, por lo tanto, cambio de mente, dar vuelta a la vida. Si yo iba en una dirección, la doy vuelta y me voy 180 grados hacia el otro lado. Cambio, cambio. Eso es conversión. En resumen, y este es el resumen de la introducción, lo que me gustaría que les quedara bien claro, la realidad espiritual se apropia por medio de fe tras un genuino arrepentimiento. Hasta ahí estamos todos claros. Dicha realidad consiste en que Dios nos limpia de nuestros pecados no mediante el agua del bautismo, ¿ok? Sino mediante la sangre de Jesucristo. Y nos hace nacer de lo alto a una nueva vida y nos introduce a la relación de pacto. Eso es lo que significa cuando dice que el Espíritu Santo nos bautiza. Porque el bautismo del Espíritu Santo significa introducirnos al cuerpo de Cristo, introducirnos a la vida del nuevo pacto. Por otro lado, el bautismo es el acto de obediencia y compromiso con lo anterior, el cual marca el inicio de nuestro caminar como discípulos de Cristo. Por eso no debe bautizarse a un recién convertido, ni menos aún a un bebé, porque necesita esa persona tener un pequeño bagaje, algo de entendimiento, porque lo que está diciendo es, de aquí en adelante mi vida cambia y yo soy un discípulo de Cristo, no solo un creyente. De aquí en adelante, si usted quiere ver cómo camina un discípulo de Cristo, míreme a mí, porque yo voy a reflejarlo, yo lo voy a mostrar en mi vida. Eso es el bautismo. Y eso es lo que yo trato de que mis hermanos entiendan siempre y por tanto les damos mínimo 6 meses y más o menos máximo 1 año de trabajo, de estudio, de cuidado a la persona hasta el día de su bautismo. Entonces, el bautismo número 1 es la primera señal pública y visible que Dios pide de nosotros como testimonio de que nuestra vida se caracterizará de ahí en adelante por una relación con Dios a su manera, como Él la reveló, no a nuestra manera. Por tanto, anoten ahí, no existe el cristiano a su manera. Ustedes seguramente han escuchado esto de yo soy católico, pero a mi manera. Bueno, aquí no funciona. En la iglesia cristiana evangélica eso es un pecado, decir eso. ¿Esa es la manera de Dios o no es? 2, esa señal nos recuerda que estamos en pacto con Dios y que su pacto incluye maravillosas promesas para vivir en prosperidad integral. Sí, pero todas esas promesas son condicionales. ¿Me siguen? La relación con Dios es por gracia. Las promesas son condicionales porque tienen requisitos. Igual que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las leyes, las bendiciones y maldiciones tenían sus requisitos. ¿Cómo un judío podía adquirir o recibir todas las maravillosas bendiciones del pacto mosaico? Por medio de guardar el pacto, que es lo que vimos en el versículo que nos dijo la Ceci. Y al mismo tiempo sabía que si no obedecía eso, le iba a ir muy mal. Venían las maldiciones. En el nuevo pacto es lo mismo, sin las maldiciones. Este esquema es muy importante. Yo lo llamo el esquema de la vida espiritual y quisiera trabajarlo un minuto con ustedes antes de darles la palabra, si alguien quiere decir o preguntar algo. ¿Cómo se manifiesta la fe en una relación de alianza con Dios? La respuesta es obediencia a su palabra.
Si verdaderamente creemos que Dios es bueno y sabio, obedecerle no debería ser ningún problema, pues lo que nos diga de seguro será para nuestro bien. Eso es lo que manifestamos públicamente cuando obedecemos su mandato de bautizarnos en agua. Insisto un poco en esto, porque es la primera vez que lo hacemos públicamente, pero es solamente la primera vez. De ahí viene mucho agua bajo el puente, ¿no es cierto? Esa es la manera en que también hemos de continuar nuestra vida cristiana, pues la obediencia es fe puesta en acción. Y este esquema de la vida espiritual es interesante. Es algo que inventé para mi iglesia, pero me ha servido mucho y lo he predicado en muchas partes del mundo. Y siempre que lo hago, a la gente le ayuda a entender cómo esquematizar su relación con Dios. Uno no parte por la obediencia en la relación con Dios. Cuando uno trata de partir por la obediencia, lo que hace es formar una relación de religión. Porque, Señor, yo te obedezco, por lo tanto merezco algo. Así no funciona la vida espiritual real. La vida espiritual real comienza por conocer a Dios. Para Dios, conocerle a Él es un privilegio que Él quiere. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, dice Jehová de los ejércitos. O sea, para Dios esto es el privilegio más grande de la criatura. Es para lo que nacimos. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida espiritual en conocer a Dios, Dios está seguro que el resultado será amarle. No hay forma de conocer a Dios sin rendirnos a sus pies y amarle. Eso es lo que Amén. Dios está seguro. Por eso que Él apuesta a este esquema. Y cuando nosotros le amamos a Dios, lo primero que pasará es que le vamos a creer. Porque nosotros no le creemos a nadie a quien no amemos. Eso es una cosa bastante obvia. La primera vez que nosotros le creemos a alguien es a nuestra mamá o nuestro papá. ¿Por qué? Porque le amamos, porque nos cuidan, porque nos han protegido, porque le tenemos confianza. ¿Y por qué llegamos a amar a nuestros padres? Porque le conocemos. Y de hecho nuestros padres nos dicen, no le creas a ningún desconocido, no hables con los desconocidos, no te confíes de un desconocido, ¿verdad? Bueno, precisamente eso es lo que está Dios diciendo. Conóceme, porque si no me conoces, no me vas a amar. Y si no me vas a amar, no me vas a creer. Pero cuando tú me conozcas, me ames y me creas, entonces va a ser fácil obedecer. Va a ser natural, porque te vas a dar cuenta de que yo soy bueno, soy sabio, soy todopoderoso, por lo tanto lo que te digo te conviene. Claro, cuando uno ama, a veces pasa directamente a la obediencia en algunos casos, porque en el fondo ya va junto, amar y creer van juntos. Pero yo preferí esquematizarlo para que ustedes se den cuenta que aquí hay una relación de procedimiento, hay un flujo. En esta dirección, mis hermanos, hablamos de una relación fructífera con Dios. En esta otra dirección, para acá, hablamos de una religión que va a ser pesada, va a hacer que tu alma siempre esté buscando recompensa. Y eso con Dios no funciona. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que es un principio. Me parece que es el único que está en este capítulo. Sin obediencia y compromiso no podemos poner a funcionar las bendiciones del pacto. En otras palabras, entramos al pacto por fe en la obra de Jesucristo, pero la obediencia, fe en la palabra de Dios puesta en acción, nos establece en el pacto. Este es el principio. Y si conectamos esto con lo anterior, entonces nos preguntamos, ok, entonces si yo lo que tengo que hacer es obedecer las palabras del pacto para que me vaya bien, para que se pongan a funcionar las bendiciones del pacto,
¿Cómo lo hago? Porque mi carne me dice no obedezcas. Mi fuero interno me dice hazlo a tu manera, porque no te conviene obedecer a nadie, a Dios tampoco. Entonces, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué es lo en qué debe enfocarse la persona? En el Espíritu Santo que llevamos dentro. Sí, pero conéctalo con el esquema anterior. Si la persona dice, ok, entendí que tengo que obedecer, pero no quiero, entonces, ¿en qué debe enfocarse? Bueno, tenemos dos opciones. Si es por nuestra carne, no vamos a poder hacer nada. Si es por la fuerza que nos brinda el Espíritu Santo, vamos a poder hacer cualquier cosa. Amén, Mario, estoy de acuerdo contigo, pero tú estás usando conceptos del Nuevo Testamento y yo todavía estoy en el Antiguo. El esquema anterior es un Ok, esquema bíblico, es un esquema para toda la relación en toda la Biblia, pero sale en primer lugar del Antiguo Testamento. Entonces, dime, de ese esquema, del anterior, de este de acá, si la persona tiene problema con esto, obedecer, ¿qué le diríamos que hiciera? conocer un poco más a Dios, Eso. Entonces, le diríamos, hermano querido, tu problema no es obedecer, es que no conoces a Dios. Entonces le diríamos, necesitas aprender a hacer tu devocional, quiero guiarte en que aprendas a orar, oremos juntos, conozcamos a Dios, hagamos un estudio de la palabra donde conozcas a Dios. Entonces nos vamos a ir enamorando de Dios. Y cuando eso pase, hermano mío, hermana mía, entonces después te voy a preguntar si todavía es difícil obedecer. ¿Ok? Porque le vas a creer, le vas a creer. Y entre esto que creemos es lo que acaba de decir Mario, que el Señor nos dio de su espíritu para que habitara en nosotros y nos hiciera crecer a la imagen de Cristo. Por eso le digo que esta es una receta muy sencilla, pero tan importante para la vida espiritual. La gente insiste en que quiere portarse bien con Dios y yo le digo, no lo vas a lograr. No puedes portarte bien porque eres malo, eres mala, eres carnal. Tu carne apunta hacia el otro lado. Lo que necesitas es creerle a Dios y para creerle comienza por conocerle. ¿Me van siguiendo? Esto es como una receta de cocina, ¿no es Claro. cierto? Ponga 2 cucharadas de azúcar, un poco de aceite, 3 huevos y sale la obediencia. El problema es que muchas veces este cuadro está invertido. Uno generalmente, cuando habla con muchas personas, toma el bautismo sin muchas veces conocer mucho a Dios. Lo toma por obediencia nomás. Y a medida que va pasando el tiempo, va conociendo si es que está también en una iglesia donde se enseña esto. Así es, pues sí, y esa obediencia del bautismo es una pauta que tiene que continuar el resto de la vida y Dios lo considera muy bien. Ya diste tu primer paso de obediencia, ahora entiende que el resto de tu vida es así. Entonces la persona por primera vez se ve enfrentada. Ok, obedecer, bautizarme no fue tan difícil, pero hay muchas otras cosas donde tengo que obedecer y se me está poniendo cuesta arriba porque mi carne me dice no, entonces viene la iglesia, los pastores, los hermanos, los amigos de la iglesia que le dicen, ven conmigo, te voy a mostrar cómo se crece realmente en la vida espiritual. Y no se crece a punta de voluntad, a punta de esfuerzo en obediencia. Se crece conociendo a Dios. Ujú. Y entonces te vas a enamorar de Dios. Y lo que pienso es, y tenemos que tener claro, fundamental, para conocer a Dios es que tenemos que centrarnos en su palabra, porque en su palabra Él se revela. Y eso es lo que vemos muchas veces, como hemos hablado, en el religioso, que está haciendo este esfuerzo ya sobrehumano por obedecer, siendo que la obediencia debiera fluir como consecuencia de conocer a Dios, de amarle, de creerle y ponerlo en práctica, en obediencia. Es fundamental entonces estar asidos a la palabra, escudriñar, decía
Jesús, la palabra, porque ella da testimonio de mí, ella habla de mí, la forma de conocer a Dios. Así que yo creo que el consejo que nos da el pastor es fundamental. No sigas haciendo esfuerzo en tu propia carne por obedecer a Dios, sino que procura conocerlo. Pero la gente, qué manera de costarle eh, encauzarse en el modo como Dios se da a conocer, que es su revelación, su palabra escrita y su palabra viviente, la vida, la obra del Señor Jesucristo. Entonces, Exacto, así es. Fíjense qué contraste más dramático. mm, Si ustedes van a la Iglesia Católica, el más estudioso que pueda haber en la Iglesia Católica, lo que ha hecho es estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Yo lo he hecho para poder rebatir las creencias católicas con principios fundamentales. El catecismo de la Iglesia Católica son más de 1000 páginas. Y en esas 1000 páginas no hay nada que nos lleve a conocer a Dios. Son las leyes de la Iglesia, son ujú, los estamentos de la Iglesia. Es cómo debe comportarse y lo que debe creer un miembro, pero no lo llevan a conocer a Dios. Y por eso la Reforma Protestante, uno de los gritos de la Reforma fue solo la Escritura. No queremos otras cosas, porque en la Escritura Dios se ha revelado y cuando lo conocemos a través de esa Escritura es imposible no amarle, así porque es. su revelación es exquisita y además de estar bien hecha, nos muestra a un Padre bueno, generoso, amoroso, sacrificial, fiel, y por eso que es imposible no amarle, ¿se fijan? Pero les animo a recordar este esquema, porque hermanos queridos, ustedes tratan de hacerlo al revés y vienen a decirme, pastor, yo obedezco todo lo que dice el pacto nuevo. Es lo mismo que le dijo el joven rico a Jesús. El Señor lo tentó y le dijo, a ver, pero ya los mandamientos tienes. Y el otro le dijo, todo lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dice, bueno, entonces da el paso final, véndelo todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque en realidad no conocía a Dios. Conocía mandamientos, conocía ordenanzas, leyes. Y eso no es relacionarse con Dios. Conocer a Dios es otra cosa. Bueno, eh, no puedo profundizar mucho más, pero creo que el punto espero que quede claro y les animo a meditar en esto profundamente. Mario, tu manito está levantado. Sí, a mí el Señor, por el testimonio que tengo, me pone muchas personas que han estado en Nueva Era y eso para hablarles. Gente muy intelectual que ha estado buscando en el hinduismo, el budismo, en cualquier cosa, santería, budismo, etcétera, etcétera. Vudú inclusive. Y hoy justamente tuve una conversación con alguien así y me dice, pero Mario, es que la Biblia, no puedo leer la Biblia. ¿Cómo es posible? Es un libro anticuado. Yo decía lo mismo, montón de historias, nadie puede probar nada. ¿Cómo sé que alguien, por el testimonio de tres, cuatro personas que se abrió la tumba, así? Y lo que le digo es muy fácil, le digo, bueno, yo era igual, alguien me decía, anda a hacer ayahuasca, yo lo hacía, anda a hacer eso, no cuestionaba ni una cosa. Lee este otro libro de física cuántica, la leía, leí sin cuestionar nada. Lee no sé qué, las Bhagavad Gita, no sé qué, lo hacía todo sin cuestionar nada. Pero el momento que alguien me decía, lee la Biblia, no, no, ese libro no, ese es el único que no, eso no puedo. Me recuerda a 1 Corintios que dice que para los que están perdidos, el mensaje de la cruz es una locura. Y es así, así lo ven. Entonces, ¿quieren conocer a Dios? El Dios que ellos se imaginan. Pero el verdadero Dios, el único Dios, Yahweh, de Abraham, Isaac y Jacob, es el de la Biblia. No hay en ningún otro lugar, pero la gente dice, no, ese libro no. Y para los que son, y la cruz, ¿cómo es posible que la cruz? Para nosotros la cruz es lo más bello que existe. Ahí se ven
todos los atributos de Dios, su justicia, su gracia, su misericordia, su amor. Y ellos dicen, no, no, la cruz no, ese es lo trata como que fuera una silla eléctrica moderna. Entonces es complicado. De verdad que ahí es donde yo me doy cuenta de que si uno no fue escogido antes del principio del mundo, es muy difícil ver esta realidad, esta verdad. Es muy difícil, tiene que ser por la gracia de Dios nada más. Somos muy bendecidos. Sí. Es una lucha espiritual que dura siglos. Bien, mis queridos, aquí hay una pregunta también de corte teológico. ¿En qué sentido es mejor el pacto nuevo? ¿Qué es lo que dijo Mario que le ayudó, le cuadró en términos de las dispensaciones y todo eso? Fíjense, la declaración de Hebreos es bastante clara. Dice, que es lo que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, se refiere al de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿alguien tendría duda con este versículo de que el pacto nuevo es mejor que el antiguo? Más claro no se puede decir. 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así es que esta es un poco más difícil, pero también está diciendo, en el nuevo pacto ocurrieron cosas que en el antiguo eran solo un sueño, que no, los antiguos ni siquiera tenían muy claro, hermanos míos, lo que había después de la muerte. Para ellos era ir a la tumba y hasta ahí quedamos. Y quién sabe lo que pasará después. Ojalá. Algunos poquitos pasajes decían, no sé, yo veré a mi Redentor, tal vez. O otros pasajes decía, eh, él no permitirá que vea corrupción, pero eran pasajes así como medios proféticos, medios de una literatura sapiencial. Entonces, ¿cómo interpretar realmente eso? Los antiguos no lo tenían muy claro. Pero cuando vino Jesús, Él nos dio tremenda revelación de lo que hay después. Y parte de eso es que el pacto en que estamos es extraordinario. ¿En qué sentido? Israel recibió leyes para obedecer con consecuencias por la obediencia, o sea, bendición, o desobediencia, maldición. Fíjese que más claro no puede ser. ¿Usted ha leído alguna vez un contrato hecho por abogados? Por Dios, que cuesta entenderlo. Es como si hicieran a propósito que para hacerlo difícil. ¿Sí o no? En cambio, Dios lo hizo a propósito para hacerlo fácil. Tú me obedeces y te doy todas estas cosas lindas. Tú me desobedeces y te van a caer todas estas penas. Fácil de entender. Era un buen pacto, por supuesto, nos dice la Biblia, pues se entraba por fe, no por obras. Nadie entraba por obras. Dios estaba muy presente, incluso estaba visible en el tabernáculo, después en el templo. Estaba muy claro lo que había que hacer, así como las consecuencias. O sea, en blanco y negro. ¿Se puede mejorar algo tan perfecto? Solo Dios mismo podía mejorar el marco de relación establecido con Israel con otro pacto donde Él mismo se encargara de proveer el poder necesario. Ahí está lo que decía Mario del Espíritu Santo. Él proveyó el poder que Israel no tenía para una obediencia cumplida, perfecta. El poder necesario para suplir la debilidad del ser humano. Esa debilidad se manifiesta en desobediencia y en el pacto mosaico las consecuencias eran muy severas, incluso dispersión, ¿verdad? Cortado. De ser deportados. En el pacto nuevo, Dios nos sorprende. Él mismo vendría a habitar en los creyentes para que la vida de su propio Hijo se manifestara en cada uno de nosotros. Entonces, en el pacto nuevo tenemos todas estas cosas. Primero, las maldiciones fueron cargadas sobre Jesús en la cruz. Segundo, el Espíritu Santo es parte exclusiva del pacto nuevo como promesa. No es que no estuviera en el Antiguo Testamento, pero como promesa para cada creyente es solo del pacto nuevo.
El Espíritu Santo nos da el poder para dominar la carne, porque sin el dominio de la carne no es posible obedecer los requisitos de las promesas. Y sin obedecer los requisitos no se cumplen las promesas del pacto nuevo sobre cualquier cosa, especialmente prosperidad. Y última cosa, que es mejor el pacto nuevo, el Espíritu Santo trabaja en formar en nosotros a Jesús. Entonces, al final, la idea es que en el pacto nuevo todos seamos prósperos como Jesús. A eso se refiere Jesús cuando dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, que sean como yo, que sean prósperos como yo, en todo sentido. Ah, pero Señor, tú tenías apenas una túnica y un par de calzados. Sí, pero mire, no hay nadie que haya sido próspero como Jesús. En su alma, en su generosidad, en la capacidad de dar y de darse, en la relación con Dios, en la confianza de la vida, en no necesitar ningún seguro médico, en no necesitar seguro para la vejez, en no necesitar nada a lo que nosotros nos aferramos por miedo, por desconfianza, por carnalidad. ¿Se fijan? Así que nadie podría llegar a ser en la vida tan próspero como Jesús, aunque solo tuviera un par de calzados. ¿Qué me dicen hasta acá? ¿Algo que comentar? No, no me comenten nada todavía, porque quiero trabajar esta lámina para que quede más claro y redondeamos el pacto nuevo. Y después nos vamos a otras promesas. Gálatas 3, versículos 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso es lo que hace que el pacto nuevo sea algo tan extraordinario. En el pacto nuevo se verifican en nosotros, en primer lugar, las promesas del pacto abrahámico. Por eso que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y en segundo lugar, se verifican en forma de principios todas las promesas de bendición del pacto mosaico. Es algo extraordinario. Y en tercer lugar, se verifican todas las promesas extras que tiene el pacto nuevo y que no estaban en los pactos anteriores. O sea, hermanos, la riqueza que hay en esto es sublime. Jesucristo tomó sobre sí las consecuencias de la desobediencia, o sea, la maldición, y dejó solo las bendiciones, lo que el pasaje llama la bendición de Abraham. Pero además, para que pudiésemos acceder a la promesa del Espíritu Santo, porque sin eso no está el poder para cumplir las promesas. En otras palabras, cuando una persona rechaza su rebeldía y orgullo natural y se dispone a obedecer a Dios, el Espíritu Santo toma el control. Es lo que la Biblia llama llenura. La llenura del Espíritu Santo es esto, el control del Espíritu. Y produce algo que en el Antiguo Testamento era solo un sueño. Eso que el Espíritu de Dios produce en nosotros es nada menos que la vida de Dios, el Hijo, manifestándose en un ser humano. Eso es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que en el Antiguo Testamento nosotros vemos en algunos pocos hombres, los profetas, que vivían así. En la época del Nuevo Testamento es la posibilidad de todo creyente. Claro, no es que lo veamos a cada rato, porque cada uno tiene su ritmo y sus formas y su desobediencia y su porfía y su carnalidad, etcétera, etcétera. Pero potencialmente está disponible para todos. De algo podemos estar seguros. Si una persona vive constantemente la llenura del Espíritu, su vida se caracterizará por una abundancia en todo. Por el contrario, cuando la vida de una persona sea
creyente o no, está llena, o sea, controlada por otra cosa diferente del Espíritu Santo, léase la carne o espíritus inmundos, el resultado distará mucho de lo que la Biblia llama prosperidad, aunque esté nadando en plata. Ahora sí, comentarios, preguntas, quejas, Que ¿no? bueno que estemos en el pacto nuevo nosotros. La verdad es que cuando uno hace estas comparaciones de las diferencias, es que sí somos privilegiados de estar en estos tiempos en el pacto nuevo. Sin duda, Ceci, hay que dar gracias a Dios y sobre todo parte de ese dar gracias es conocer el pacto nuevo. En verdad, a mí me sorprende la tremenda ignorancia que hay entre los cristianos acerca del pacto en que estamos nosotros establecidos o deberíamos estar establecidos. Porque como pacto, recuerden la palabra pacto o contrato, tiene requisitos y tiene privilegios. Y si no cumplimos los requisitos, no se cumplen las cosas que esperaríamos. Y ahí está la respuesta a mucho de lo que los cristianos dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué mi vida es así tan mediocre mientras a otros les va tan bien? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia? Bueno, el Pacto Nuevo responde a muchas de esas preguntas. La palabra indudablemente nos ayuda. Yo siempre, y estoy aplicando siempre en mi vida, que la palabra es nuestra norma de fe y conducta. Indudablemente que eso nos ayuda a vivir y a estar en el pacto nuevo. Por supuesto, César. Pastor, bueno, sobre la lámina anterior, lo que menciona allí, todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que se entregó nuestro Señor. Y sé que voy a decir quizás más de lo mismo que dijo usted, pero sí es triste cuando se escucha decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y es tan clarito esta información que está en estas láminas de que al final las decisiones tomadas en obediencia o tomadas en desobediencia se cumplen realmente al pie de la letra conforme a esta palabra y a las explicaciones que están acá. Es que es muy matemática, es muy 2 más 2 4 y es 4. Eh, Mm, eso. sí, sí, Rubí, gracias. Yo creo que tal vez esa es una de las contribuciones que logro hacer por mi formación matemática, de tratar de esquematizar lo que entiendo de la Biblia. Y por eso me imagino que a las personas que tienen formaciones similares les pega también, porque queda como, ay, por fin alguien me lo explicó de una manera así, 2 más 2 es 4. Eh, y me alegro y espero nunca pasarme de la raya de tratar de esquematizar tanto esto, porque en realidad al final de cuentas, hermanos, es una relación y las relaciones no pueden esquematizarse como si fuera un diagrama de flujo, pero los diagramas de flujo nos ayudan para que la mente se ordene y nos dé la información necesaria para saber qué hacer. Así que gracias por el comentario, Ruby, y les animo a guardar esta información y a entender que ciertamente Dios se relaciona por gracia, nosotros recibimos por fe y después nos mete en un pacto. En ese pacto hay requisitos para que se cumplan las promesas. Y si yo no cumplo los requisitos, Dios no está obligado a cumplir las promesas. No puedo decirle, ya, pues Señor, ¿no era por gracia esta cuestión? Y el Señor dice, sí, es por gracia. Mi acercamiento a ti, el hecho de que te dé promesas, es por gracia. El hecho de que te ame, de que te sustente, todo es por gracia. Pero si quieres todo el cúmulo de las bendiciones del pacto nuevo, bueno, tienes que cumplir tu parte. Eso es lo que hay que entender. Y que a veces los cristianos, incluyéndome por supuesto, nos gustaría que fuera todavía más fácil, más regalado, pero parece que no es así. ¿Cómo mantenerse establecido? Ahí está el problema, que es lo que veíamos, el tema de la carnalidad. ¿Cómo establecerse?
Aquí tenemos el ejemplo del versículo que memorizamos. Guardaréis pues las palabras, o sea, requisito para cumplimiento. ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos decir que conocemos los detalles del pacto nuevo? Primer punto. ¿Conoces el contrato? ¿Les ha pasado que ustedes bajan una app o cualquier cosa de internet y les dice, estoy de acuerdo con los requisitos, estoy de acuerdo con todo lo que dice que hay que debería estar yo de acuerdo? Y uno ya ni lo lee, aprieta acepto, punto. Y a lo mejor está aceptando que le roben toda la información del computador, pero no importa, no pienso leer tanto contrato. Bueno, con el pacto nuevo, hermanos míos, no hagan eso. No hagan eso. Tenemos la Biblia de hace miles de años. Hay que leerla alguna vez, hay que conocerla. Y no solamente leerla, por favor, hay que estudiarla. Mire esto, aquí le doy una cosa muy sencilla, pero que le va a ayudar. Le sugiero, lea su Nuevo Testamento para empezar, porque ahí está el estamento del Pacto Nuevo. Y ponga la letra M junto a cada mandamiento. Hay personas que me dicen, en el Nuevo Testamento no hay mandamientos, solo en el Antiguo. Falso. Todo lo que sea en modo imperativo es un mandato de Dios, no es una sugerencia. ¿Ok? Entonces, póngale una letra M y que encuentre y una letra P junto a cada promesa. ¿Qué es lo que va a encontrar? Que al lado de cada P va a haber una M. Porque siempre las promesas tienen requisitos. Entonces, esa va a ser su primera sorpresa. La segunda sorpresa es que va a comprender qué es lo que tiene que hacer para que se cumpla la promesa. ¿Cuál es su parte? Y entonces va a poner a prueba a Dios. Igual que el mandamiento de Malaquías. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué vino primero en lo que Dios dice ahí? ¿Que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría hasta que sobreabunde? ¿O primero es traer todos los diezmos al alfolí? ¿Qué es primero? Obedecer. ¿No es Llevar. cierto? Llevar. Primero es hacer lo que Él dice, traer los diezmos al alfolí. Y después Él promete, ahora yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y uno dice, no, primero derrámame, y entonces, como ahí sí me va a alcanzar, yo te doy el diezmo. No le va a funcionar, disculpe, pero así no es. Y ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Nuevo pasa esto igual. Hágalo. Léalas muchas veces, estúdielas, créalas, póngalas a funcionar. ¿Cómo? Haga su parte del contrato que le corresponda, vale decir, la obediencia a los mandatos, a las M's, la cual es el resultado de la fe. Usted no tiene que obedecer con los dientes apretados, tiene que creerle a Dios. ¿Y cómo le va a creer? Si lo conoce y por consecuencia le ama. 2, comience a recibir por fe la parte del contrato que le toca a Dios. O sea, usted hace lo que le toca con alegría. Ejemplo, el dador alegre. ¿Se fijan? Y después de eso dice, ahora Señor, recibo por fe lo que tú prometiste por gracia. No vengo con exigencias, tú eres mi Dios, eres mi Padre, tú eres bueno, eres justo y eres fiel. Tú has prometido. Yo sé que me cumplirás. Me voy tranquilo, sabiendo que yo hice mi parte y tú no eres deudor de nadie. Es una manera tan simple de vivir, mis queridos, pero es el verdadero cristianismo y funciona. Es, si ustedes quieren, la prosperidad que han manoseado y han tergiversado en las iglesias de prosperidad, pero existe si de verdad funciona, si uno le cree a Dios. Estamos llegando al final y solo quería mencionar el ejemplo de Josué que está en el libro. Hermoso. Y quisiera pedirte, mi querido Francisco, si pudieras leer todo este pasaje.
Dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, mi hermano. Y si pudiéramos hacer el ejercicio que les pedí antes, de poner M's y poner P's, usando el primer versículo solamente, Francisco, para no hacerlo tan largo, el versículo 5, ¿qué ves tú que sería una M de mandamiento y qué sería eh, una P de promesa? Las promesas están como a la vista, ¿cierto? Nadie te Sí, podrá hacer frente. el versículo 6 inclúyelo, por favor, el 5 y Ya, el 6. ahí está. Digamos, la M sería esfuérzate, eh, sé valiente. Exacto. Y después le explica qué es lo que pasará. Exacto. Y las Pero demás son... fíjate qué fácil. Esfuérzate, sé valiente. En español está en el modo imperativo. Así es, fácil de encontrar. ¿Y cuál es la promesa del versículo 5? Mm, Como estuve con Moisés, Antes de eso, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. imagina, imagínate, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés. Oye, ¿usted no le gustaría que Dios estuviera con ustedes como estuvo con Moisés? Chuat. Y la otra promesa, no te dejaré ni te desampararé. Y el mismo esquema sigue más adelante. Harás prosperar tu camino más adelante. Y le insiste como 10 veces, esfuérzate y sé muy valiente. Meditarás de noche y de día en este libro de la ley. Son mandatos. Entonces, ¿cuántas M's ustedes pueden poner en este pasaje y cuántas P? Búsquenlo, háganlo, hermanos. Y se van a dar cuenta que las P, las promesas, están condicionadas a las M's. Y que si ustedes hacen la M, Dios se ha comprometido a hacer las P. Es una manera tal vez nueva de leer la Biblia, pero que les va a traer prosperidad. Si Dios le prometió a Josué cosas tan preciosas en el ambiente del pacto mosaico, ¿cuánto más podemos esperar quienes estamos en el mayor pacto que se revela en la Escritura? Aunque Moisés jamás necesitó exhortar a un discípulo tan abnegado y preparado como Josué, digamos, Dios sí lo hizo. Fíjense que Moisés nunca retó, nunca exhortó a Josué, no que lo viéramos al menos en la Biblia, pero Dios sí lo hizo, le dijo, mira Josué, ahora Moisés no está, yo te prometo esto, si tú haces esto. Qué lindo. O sea, en blanco y negro se lo puso. El Señor le prometió su presencia y le exhortó a cuidarse de no olvidar los mandamientos del pacto. Vale decir, que se esforzara y fuera valiente para obedecer. De esa manera haría prosperar su camino. ¿Y por qué Dios estaba tan seguro que Josué podía obedecerle? Porque, hermanos míos, pasó más de 40 años siendo discipulado por Moisés. Este joven conocía a Dios como la palma de su mano, tan bien como lo puede conocer un ser humano. Conocía todas las enseñanzas que le dio Moisés. Estuvo en el monte cuando el fuego ardía y caían los rayos y se formaban las tablas de la ley. Ayunó con Moisés.
protegió a Moisés, le creyó todo lo que decía Moisés, o mejor dicho, la revelación de Dios a través de Moisés. No, Josué es el modelo de discípulo. Este hombre conocía a Dios y le amaba también, y por eso lo primero que hace Dios después de decirle esto es que abre el río Jordán para que pasara todo el pueblo, que es la imagen que les tengo ahí, para que la gente entendiera, como estuve con Moisés, que le abrí el mar rojo, así estaré con Josué. Y por eso le abro este río Jordán para que ustedes pasen en seco y se den cuenta que mi relación con ustedes es por gracia, pero que si ustedes me obedecen, wow, que les prometo bendiciones. Y terminamos el capítulo de hoy con estas dos imágenes que me parecieron, para redondear, una linda conclusión. Si alguien después quiere decir algo, por favor, siéntase en libertad. Son dos imágenes de personas establecidas en pacto y se trata de personas del antiguo pacto, o sea, del pacto mosaico. Según el Salmo 1, los versículos 1 al 3, el Salmo 1 es donde dice que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ahí tiene usted la imagen. Entonces, estar establecido en pacto significa que la persona evita el mal y se deleita en conocer y obedecer la palabra de Dios, lo cual resulta en llegar a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Una imagen que evoca abundancia, fruto, es decir, prosperidad. Pero una vez más les pregunto, ¿esto es promesa o mandato? Promesa, pues, hermano. ¿Y qué Dios pide en el Salmo 1 como mandato para que esto se cumpla? alejarse del mal y meditar en la palabra de día y de noche, es decir, conocer a Dios. Partimos Exactamente. con conocer a Dios. ¿Te das cuenta? Y le amamos y entonces fluye la obediencia y si obedecemos, es nuestra parte del pacto, Dios hace la suya. Entonces nos llueven las promesas. Maravilloso. Yo espero que después de esta clase ustedes salgan y se acuesten y esta misma noche ustedes digan, wow, descubrí una manera fácil, pero efectiva de leer la Biblia de nuevo. Y se pongan como meta leer toda la Biblia y llenarla de M's y P's. No va a ser un ejercicio en vano, les aseguro. Mario, Sí, le quiero agregar algo al Salmo 1 porque yo medito en él todos los días. Hay veces que medito en él 100 veces al día en inglés, pero lo tenía como eh, fondo de mi teléfono. Ahora tengo el 91, pero la palabra que a mí más me deleitaba, valga la redundancia, es que se deleita. Blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. Y yo me quedaba, "Ah, delight". O sea, me tengo que completamente enamorar, tener una pasión completa por la palabra de Dios. Y siempre que agarro la palabra, me recuerdo del Salmo 1. Digo, no, es que esto yo lo quiero devorar, no me puedo. Y leo la palabra 1 hora, 2 horas, 3 horas, y quiero más y más y más. Y me voy a dormir y me pongo mis audífonos y con la palabra hablándome y escucho meditaciones de la palabra y todo. Y no puedo, quiero estar escuchando la palabra todo el día, solo porque sé que hay algo más importante que es hearers, escuchar la palabra, de ir a hacer la palabra. Pero este salmo me motiva de una forma que, por deleitarme. amén, hermano. Y se fijan que otra vez vuelve al esquema que les mostré antes, ese deleitarse es la parte que está en rojo, amar a Dios. No puede ser un esfuerzo, no puede ser un esfuerzo, tiene que ser un deseo, un hambre, como el ciervo Bravo. brama por las aguas, las corrientes de las aguas. Eso es ese deleitarse. Ahora, yo entiendo que tú medites la palabra en inglés porque entonces va a prosperar en dólares. Nosotros prosperamos en pesos nomás, pero bueno, no importa. Y la última imagen, el Salmo 112, Muy bonito, muy bonito.
Y es un salmo precioso también. Bueno, Un resumen de cada uno de los versículos del Salmo 112 en relación con estar establecido, otra vez esta palabra muy importante en el pacto, es lo siguiente. El versículo 1 es un hombre establecido en pacto, así lo dice. Versículo 2, sus hijos se ven fuertes, bendecidos. El versículo 3, en su casa hay abundantes riquezas. Hay prosperidad en su alma, es generoso, es un buen administrador, no va a caer. Tiene un corazón firmemente establecido en pacto, está seguro, confiado, es un dador alegre. ¡Wow! ¡Qué me encanta este salmo! Este es un resumen de toda la clase de hoy. Este tipo, entendió lo que es estar establecido en el pacto, y en este caso el pacto mosaico. Y como resultado, miren esa vida. Yo quiero esa vida. Eso es, hermanos. En conclusión, con eso termino hoy, para que podamos conversar un rato lo que quiera aportar cada uno. Para establecer nuestro corazón en el pacto nuevo necesitamos conocer en primer lugar los detalles del pacto. Así que háganse ese propósito. 2, hacer nuestra parte del contrato, las M's. Y hágalo siempre, no es de vez en cuando. 3, recibir por fe en Dios y su palabra la parte del contrato que viene de Él. Él es fiel, lo va a hacer. Para los que están firmemente establecidos en la alianza de Dios, el Señor mismo les promete prosperidad. ¿Comentarios? Solo agradecer, pastor. Agradezco a Dios por la clase. Muy buena, excelente. Tremendo el nuevo pacto, las mejores promesas que es el Espíritu Santo en nosotros. Eh, Hay algo pero espectacular, bueno, que se lo aprendí ahora. La fe es como el dinero, es como el efectivo, es el medio de cambio para tener lo de Dios. Es muy bueno ese ejemplo, me explotó la cabeza, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque es la fe en realidad lo que va a hacer que Dios nos dé lo que nosotros por obediencia estamos haciendo. Así que bueno, gracias, pastor. Amén, mi hermano. Gracias. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? O a lo mejor una pregunta. Cristina, parece que quería decir algo. Sí, que cuando comenzamos, esa fue la parte que a mí me impactó mucho, el pacto establecido, que es conocer a Dios, hacer nuestra parte y entonces recibir lo que el Señor tiene para nosotros en fe. Pero para mí fue algo que yo dije, wow, es algo que yo nunca pensé que había que hacerlo de esa manera, porque de verdad que nosotros obedecemos, pero no de esa manera, que pensando en las promesas del Señor y teniéndola en mente. Y queremos ser prósperos, pero no tenemos en mente las promesas del Señor y cómo hacerlo. O sea, ese fluir que usted nos presentó con la gráfica también es muy importante, porque dice la palabra que buscar el reino de Dios y su justicia, primero buscamos de Dios en la gráfica, y le amamos, y entonces creemos, y después vamos a nosotros en obediencia a hacer lo que nos dice. Y muy bueno. O sea, me llevo la gráfica para aplicarla siempre y meditar en ella. Amén, mi hermana. Qué rico. Un último ejercicio. A ver, cuando dice este versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es la promesa y cuál es el mandato o el requisito? los que aman a Dios. Sí, Eso es, Amar a Dios. Requisito. ese es el requisito. ¿Y la promesa? todas las Le cosas ayudan a bien. Dios. Todas las cosas le ayudan a Dios. Les ayuda bien. Ahora tal vez entienden un poco más por qué a veces pensamos que esto no me está ayudando bien.
¿Por qué esto no lo quiero? ¿Por qué esto parece que Dios como que se quedó dormido? Porque nos falta el requisito. El requisito es a los que aman a Dios. Ah, pero usted me va a decir, pero si yo amo a Dios. Pero es que, hermanos míos, cuando uno ama a una persona, ¿cómo se traduce esa relación? ¿Mm? Entonces uno se empieza a preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo he estado con Dios? ¿Cuánto he visto de su palabra? ¿Cuánto le he creído? ¿Puedo decir que en este momento le estoy amando? Y si en este momento estoy más o menos alejado, así como un novio peleado, por eso tal vez será que esto que me está pasando lo siento como tan negativo y no parece que me estuviera ayudando a bien. ¿Notan la situación? Los requisitos deben cumplirse y entonces se experimentarán las promesas. Gerardo y Camila, sí, tienen la manito levantada. Adelante. Sí, pastor. Bueno, en primer lugar, el tema de la cámara es porque tenía un problema con la configuración, por eso no hemos podido ponerla. Y respecto a algo para comentar, bueno, primero agradecerle porque de verdad somos muy bendecidos cada vez que tenemos la posibilidad de escucharle el material y bueno, todo lo que hemos podido ir encontrando también de lo que está subido en YouTube. Hemos ido estudiando más y ha sido maravilloso. Bueno, comentar respecto de la clase que nos quedamos también con el esquema que usted mostró, porque conversábamos con Gerardo acá que la verdad uno conceptualmente a veces puede decir, sí, yo le creo al Señor o entiendo que todo lo que Él cumple lo promete, porque lo hemos visto, o sea, ya sabemos que eso lo ha hecho. Pero cuando se trata de cosas específicas en nuestra vida o en situaciones X, se ve probada esa fe en nosotros y empezamos nos preguntamos, ¿realmente creo? O sea, entiendo o conceptualmente lo comprendo, pero en mi fe, en mi ser, en todo lo que soy, ¿realmente lo creo que va a pasar? La ecuación se ve, entre comillas, como hablábamos con Gerard, como sencilla. Si hago esto, esto va a ocurrir. Y así debiese ser porque bíblicamente y en la historia hemos visto que así pasa. Solo que a veces sí se nos hace más complejo, yo creo que como seres humanos y luchamos con esto en la carne, de decir efectivamente si lo hago, va a ocurrir esto otro. Y creo que ahí estamos desafiados siempre a volver al inicio y decir, ¿por qué me está costando entender esto o creerlo? Y bueno, echar para atrás y saber que necesitamos conocerle más para seguir amando más y de que fluya desde el espíritu esta, y crezca nuestra fe, de saber que se va a cumplir. Bueno, eso, en realidad nos vamos con eso en el corazón, nos ancló harto y nos ayuda mucho. Qué rico, Cami. Me parece maravilloso. Y espero que estas clases estén ayudando en ese sentido, porque ustedes ya tienen el libro, ¿no es cierto? Tienen hasta los audios. Entonces, la idea de estas clases es poder contestar preguntas y darles una, no sé, como esta mirada, de repente, el Espíritu Santo que se meta entre nosotros y como que de repente nos cae la chaucha, nos cae la teja de cómo era este asunto. Espero que esté contribuyendo con eso y les bendigo, mis hermanos. Les bendigo. Llegamos a la mitad del curso. Disfruten todo lo que queda y usen mucho este esquema nuevo para que sea de bendición en sus vidas. Nos despedimos entonces, queridos. Dios les bendiga mucho. Amén. Noches, Dios los bendiga. Bendiciones a todos también. Chao, chao. Chao, pastor, muchas gracias. Gracias. Que Chao. Cuídense, descansen. cuídense mucho.